Bienvenidos a Camina, Come, Vive. Yo soy Chelo y el día de hoy te voy a enseñar a preparar unos deliciosos croissants con mantequilla. Súper hojaldrados y crujientes. La masa de croissant no es igual al hojaldre. El croissant lleva levadura y el hojaldre no lleva levadura. Pero el croissant sí lleva bastante mantequilla y por ese motivo es que tiene esa textura como de hojaldre, así de hojitas ricas y crujientes. Esta receta me la han pedido en varias oportunidades, pero en especial va dedicada a mi doctora de cabecera que se llama María. Ella me pidió que por favor le explicara hacer los croissants. Así que esta receta va para ti, María, aparte de un enorme agradecimiento que tengo hacia ti por cuidarnos tanto y ser tan amable con toda la familia. Sé que ese es tu trabajo, pero nada cuesta agradecer a las personas cuando hacen muy bien su trabajo. Así que estos croissants van para ti y espero que los disfrutes muchísimo. Vamos ya mismo a ponernos manos a la obra para hacer estos ricos y hojaldrados croissants de mantequilla. Para esta receta vamos a necesitar 500 gramos de harina de trigo de fuerza, 50 gramos de azúcar, 6 gramos de levadura seca, 12 gramos de sal, 450 mililitros de leche, 50 gramos de mantequilla y para el empaste 300 gramos de mantequilla. Comenzamos la receta calentando en una cacerolita la leche, la mantequilla hasta que se derrita. En un bol colocas toda la harina, el azúcar, la levadura y revuelves todos los productos secos muy bien. Vas a probar que la temperatura de la leche y la mantequilla no esté muy caliente metiendo el dedo. Si soportas la temperatura es la adecuada para agregarla sobre la levadura. Revuelves toda esta mezcla muy bien hasta que se forme una pasta y agregas la sal y sigues revolviendo esta pasta. Con el mesón siempre muy bien enharinado, vuelca toda la pasta sobre la mesa. Enharina más la pasta y vamos a incorporar toda esta harina a esta masa que es tan suave. Agrega más harina si es necesario. Esta masa tiene que quedar más bien húmeda, muy suave y ligeramente pegajosa. La colocas en un envase enharinado que sea más grande que su proporción porque ella va a crecer y la refrigeras hasta el día siguiente. Al día siguiente vas a tomar una bolsa de plástico completamente limpia y le vas a cortar el fondo y una de las orillas. Colocas en el centro la mantequilla para empastar que debe estar fría, la trabajas ligeramente con la mano para que te sea más fácil y luego la estiras con el rodillo. Necesitamos una lámina de mantequilla rectangular, fina como de 5 milímetros y que todas sus orillas sean lo más cuadradas posible. Mantén la mantequilla en el refrigerador mientras trabajamos con la masa. En el mesón, siempre muy bien enharinado, vuelca la masa que preparaste el día anterior. Y comiénzala a estirar con el rodillo de forma rectangular. Mide la mantequilla para el empaste y asegúrate de que cabe dentro de la porción
rectangular de masa y estira la masa ajustándola a la porción de mantequilla. Barre los excesos de harina que quedan sobre la masa y ahora coloca el pastón de mantequilla para el empaste en una de las mitades del rectángulo de masa. Dobla la masa exactamente por la mitad, asegurándote de que toda la mantequilla queda dentro del rectángulo de masa. Gira la masa con la abertura lateral hacia ti, o lo que es lo mismo, gírala 90 grados. Y recuerda este movimiento porque lo vamos a repetir varias veces durante todos los dobleces. Con mucha suavidad comienza a estirar con el rodillo. Lo que quieres es ir alargando el plastón de mantequilla dentro de este sándwich de masa. Ve con mucha suavidad y evita a toda costa que se te rompa la masa y se salgan trozos de mantequilla. Imaginariamente ubica el centro de este rectángulo de masa y dobla uno de los laterales de la masa hacia el centro y luego dobla el otro lateral de la masa hacia el centro y vuelve a doblar la masa sobre sí misma. Esta es la primera vuelta y se llama vuelta doble. Gira la masa como te expliqué antes, 90 grados o con la abertura de los dobleces hacia ti. Puedes hacer una pequeña marca hundiendo ligeramente el dedo en una de las esquinas para que sepas cómo volverla a colocar cuando salga de la nevera. Cúbrela muy bien con un plástico y llévala a la nevera por 30 minutos. Cuando la saques de la nevera, tienes que colocarla en la misma posición en la que estaba cuando terminaste de doblar la última vez. Y vuelve a estirar esta masa de forma rectangular hasta que aproximadamente alcances un espesor de entre 8 milímetros y 1 centímetro. Ahora vas a dividir imaginariamente la masa en 3 partes iguales. Dobla 1/3 de la masa guiándote por las marcas imaginarias que hiciste y luego el otro tercio sobre sí misma. Esta es una vuelta simple y es la segunda vuelta. Gírala 90 grados o con la abertura hacia ti. Márcala hundiendo ligeramente el dedo en una esquinita para que sepas cómo colocarla cuando la saques del refrigerador. Colócala en la misma posición antes de que la pusieras en la bandeja y la llevaras a la nevera. Y estírala de la misma forma que hicimos en el paso anterior. Vamos a repetir exactamente los mismos pasos. Estírala rectangular de 8 milímetros de espesor, divide imaginariamente la masa en 3, dobla 1/3 de la masa, dobla el otro tercio sobre sí misma. Esta vendría siendo la tercera vuelta y es una vuelta simple. Gírala 90 grados, márcala en una esquina y colócala sobre la bandeja, cúbrela con un plástico y llévala a la nevera por 30 minutos. Para armar los croissants, coloca la masa sobre la mesa muy bien enharinada y estírala de forma rectangular. Como en mi caso no me cabe sobre el mesón, la voy a cortar por la mitad y la voy a seguir estirando. Necesito un rectángulo de masa de 20 centímetros de ancho y el largo que dé al estirarla de 8 milímetros de espesor. Corto muy bien las orillas y con una plantilla voy cortando el ancho de la masa del tamaño exacto. Para hacer la plantilla, toma una hoja de papel, traza una línea, marca 10 centímetros, marca el centro, por el centro traza una línea
perpendicular de 20 centímetros y luego une los vértices. Aquí tienes un triángulo de base de 10 centímetros. Yo lo hice en una hoja de papel, pero lo puedes hacer reciclando una caja de cartón de un cereal, por ejemplo. Y usando la plantilla vas a cortar los triángulos en la masa que la tienes ya perfectamente estirada y pues la plantilla nos va a facilitar bastante el trabajo. Y si no tienes buen pulso, también te va a ayudar. En cada uno de los triángulos haz un cortecito en la base de aproximadamente 2 centímetros. Y para formar el croissant, coge en tu mano cada triangulito de masa y puedes estirar ligeramente las orillas y la punta. Dóblalo por donde está el corte y luego sin apretar vas enrollando hasta llegar a la punta. También puedes juntar las puntas del croissant y así te quedará con forma de media luna. Y fíjate, así quedan hechos los croissants. Coloca tus croissants sobre una placa de hornear y déjalos crecer por 30 minutos o hasta que dupliquen su tamaño. Píntalos con huevo batido y hornéalos de 15 a 18 minutos en un horno precalentado a 200 grados centígrados, 400 grados Fahrenheit o hasta que estén doraditos. Y mira qué delicia de croissants doraditos, súper crujientes y hojaldrados. Déjalos descansar sobre una rejilla para que enfríen y luego cómetelos toditos. Espero que estos croissants te queden súper bien y que de ahora en adelante sean tu desayuno o tu merienda. Cualquier duda, sugerencia o comentario me lo puedes dejar en el buzón de comentarios. En la cajita de información te dejo la receta. Sígueme por todas estas redes sociales y es muy importante que te suscribas a este canal para que sepas qué cosas vamos a cocinar o por dónde vamos a caminar. Comparte este video con toda tu familia y amigos para que el canal pueda crecer y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias por verme. ¡Chao!